Esta es la historia de cómo Levi's o Levi's, depende de dónde seáis, porque algunos a veces me decís, no se dice Levi's. Levi's es como lo decimos en España, es una españolización del nombre, pero esta es la historia de cómo esa marca Levi's, enfocada en hacer vaqueros, en hacer denim, en hacer jeans, engendró Dockers, en lo que podríamos decir que fue además una campaña, una estrategia perfecta, haciendo unos chinos bien hechos, perfectos para la época. Para ello tenemos que irnos hasta los 80, una época en la que empieza el Casual Friday. Una época en la que empiezan a relajarse los estándares de vestimenta, donde las empresas los viernes empiezan a decir, bueno, ya podéis vestir un poco más relajados, no hace falta que vengáis ahí súper trajeados, que es como se venía habitualmente a la empresa, pero empieza a surgir una necesidad en los trabajadores, porque aunque había marcas que vendían chinos, como Brooks Brothers o J. Crew, que hacían chinos, pero Brooks Brothers vestía más bien al CEO, al de buena familia, a los presidentes de Estados Unidos, vestían, digamos, a la élite, podríamos decir, o estaban enfocados de alguna forma en ese alto standing, en el premium, en todo aquello que era más, incluso más de lujo, podríamos decir, y vendían sus chinos a un precio bastante caro. Y luego un escalón por debajo estaba J. Crew, que es una marca estadounidense también, que vendía chinos, pero como os digo, era como un toque también como ese pijillo, como ese que estudiaba en las buenas universidades, muy estilo Ivy League, que consideramos pijillos hoy, aunque no el pijillo de España, porque el pijillo de Estados Unidos os diría que es más bien más elegante, tiene más estilo generalmente que lo que consideramos aquí un pijillo, que luego hay gente que aquí sabe vestir muy bien también, pero yo digo por esos estereotipos que alguno puede pensar. Esas dos marcas que eran consideradas como muy alto standing, premium, muy vinculadas a un estilo determinado, aunque vendían chinos y eran bastante caros, los empleados querían algo para ese Casual Friday que no sabían qué hacer con ello, no sabían cómo vestirse. De hecho, se dice que vestían de una forma demasiado informal, que llegaban a venir a veces como con pantalones cortos, camisas hawaianas o algo así, porque pensaban que era como, bueno, el Casual Friday es esto. Y ahí es donde sale Levi's y dicen, tenemos una idea de algo que ya habían hecho ellos, porque ellos ya habían hecho chinos, pero Levi's como tal era vista como una marca muy informal, muy rebelde, muy de jeans, muy de algo muy centralizado en un único estilo. Entonces decían, ¿y si creamos una marca paralela? Una marca que podemos utilizar nuestros puntos de distribución, podemos utilizar nuestra logística para tener chinos bien hechos, que la gente los está demandando, y además tuvieron una brillante idea para todos esos empleados que vestían de cualquier forma, y para darse a conocer decidieron crear una guía de cómo vestir de forma casual para la oficina. Y lo que hicieron fue enviar esa guía de forma gratuita a 25.000 empresas. No una copia, sino un montón de copias. Al responsable de recursos humanos de cada una de esas empresas enviaron un montón de guías, podemos decir que eran como pequeñas revistas, para que las distribuyesen entre los empleados y supiesen cómo vestirse de una forma correcta, adecuada para ese viernes informal. Y eso fue lo que les hizo debutar, pero no solamente eso, sino el posicionamiento de precio que tuvieron. Que como decía, teníamos Brooks Brothers, J. Crew con unos precios bastante altos y Dockers dijo, yo voy a hacer unos chinos accesibles y de buena calidad. De hecho, ponían abajo en las etiquetas que esto no es una marca nueva, es una marca que viene de Levi's, aunque es una marca nueva evidentemente, pero que tiene el respaldo de Levi's, de la calidad de Levi's, del fit, del conocimiento de Levi's. Abajo en las primeras etiquetas siempre ponían que era una empresa de Levi's para que así la gente lo supiese, y sabían además que tenían ese posicionamiento de precios accesible, hacían para la clase trabajadora. De hecho, lo ponían también incluso en las etiquetas. De hecho, las primeras etiquetas que tenían de los primeros chinos que hicieron
eran bastante llamativas, tenían un toque, aunque esto se lanza en los 80, tenían un toque años 20, años 30, con esas siluetas, esos dibujitos, además de esa mujer mirando al que lleva los chinos y ella acompañada con un marido o con un acompañante que se le ve como con traje, y ya estaban jugando ahí un poco, incluso yo diría con la sexualización un poquito de los anuncios, o sea, haciéndose un poquito más atrevidos, pero sobre todo enfocando ese mercado de una forma brillante, que es dar un conocimiento, ofrecer un producto bueno a un precio bueno, fabricación encima local en aquel momento, o sea, todo brillante, todo además de una forma bien hecha. Pero ¿qué tenemos hoy con los chinos de Dockers? Hoy tenemos unos chinos con un montón de elastano, con un precio bastante altos, dirían que cada 2x3 hacen rebajas, cada 2x3 están haciendo que si la oferta de esto, que si la oferta de no sé qué, que si no sé cuántos, porque todo además lo fabrican a saber dónde, lo fabrican en un montón de países diferentes, todo producción barata. Y sobre todo el problema del elastano, que para mí es un gran problema, el hecho de que acaben cediendo con el tiempo, que sus primeros chinos no tenían elastano, es algo que fueron incorporando después. Y por ello, algo que me habéis pedido desde hace mucho tiempo, hemos lanzado chinos, pero en esta ocasión fabricados en España, con un tejido diferente, con un corte diferente al que hicimos el año pasado, 100%. Algodón, evidentemente. El tiro es un poco más alto que los que hicimos el año pasado. El corte ha reducido un poco en la zona de la cadera, que algunos os quejabais de que había igual demasiado espacio en la zona de la cadera. Es un semi recto, igual incluso es menos recto que el del año pasado, un poquito más ajustadito, un poquito sobre todo en lo que es la boca. Tenéis la guía de tallas, recomendamos pedir vuestra talla habitual. Costado bastante lanzar unos chinos, han sido meses de desarrollo de prototipos en 3 colores diferentes, en 2 largos diferentes, que es algo que además muy pocas marcas hacen, que Dockers sí hace, y a mí cuando veo algo que se hace bien, donde veo que de verdad pues alguien apuesta, ¿no?, por esa especialización, pues yo quiero lo mismo, esa especialización, pero quitándole esas pantomimas del elastano, quitándole esa producción hecha lejana y esos precios altos, pero que luego cada 2x3 te hacen como rebajitas o ofertas o lo que sea. Nosotros tenemos un precio justo, es un precio justo que se mantiene en el tiempo. Hemos hecho una primera producción. Si os gustan, haremos muchos más en diferentes colores. Podemos también tener diferentes cortes con el tiempo. Si queréis uno un poco más ancho todavía, más estrecho, no creo que hagamos para nada. Pero en cualquier caso esperaré vuestro feedback, porque los pantalones están disponibles ya. En este momento no están en reserva, sino que están disponibles con envío en 24 horas en Península, así que podéis haceros con ellos ya mismo, y en tiendas también. Si no es ya mismo, estarán disponibles al día siguiente en todas las tiendas, pero ya están disponibles por lo menos en la mitad de nuestras tiendas: Madrid, Valencia, Barcelona, Santander y Gijón. Recordad que ya tenemos 5 tiendas, 5 puntos de venta, 5 puntos de recogida también de pedidos online, que podéis siempre pedir, devolver, cambiar las prendas en nuestras tiendas físicas, que a veces hay gente que cree que nuestras tiendas físicas son diferentes a la parte online, pero siempre podéis comprar online, devolver en tienda, cambiar o lo que necesitéis. Y para acabar con la historia de Dockers, como habéis visto, al final tiene un desarrollo muy bonito, un origen bonito, con esa guía, además que iban repitiendo, no solamente crearon esa primera guía, sino que luego iban enviando a los años también más guías, más de cómo seguir vistiendo, sacaron más prendas, y es lo que ha hecho que poco a poco esa marca también se vaya desvirtuando, no solamente por el hecho de que al final sí, su producto estrella son los chinos, pero empezaron a hacer, pues que si ahora camisas, que si ahora esto, que si ahora lo otro. Cuando empiezas a hacer muchas cosas y no te especializas, porque tú puedes hacer camisas, pero si me ofreces camisas y me dices te voy a hacer diferentes tamaños de cuello, si solo me haces una S, una M, una L, y le haces de una forma pues así informal, deprisa y corriendo, y no te especializas, y ahora me creas también zapatos, y ahora me creas lo que sean, camisetas, no te vas especializando, vas desvirtuando un poquito el negocio desde mi punto de vista, vas quitándote especialidad, y sobre todo se llevan la producción fuera, cada vez le mete más elastano. De hecho, los anuncios, los últimos que se veían, son cada vez de cómo enseñan al hombre moviéndose de formas como muy en plan flexible, puedes hacer con los pantalones esto lo que quieras, lo que necesites, pero en realidad no necesitas hacer eso con unos pantalones. Además, si de verdad necesitas hacer eso, te pones unos pantalones para ir al gimnasio, porque por comodidad, cuando el corte, el tiro está bien hecho, cuando no es demasiado ajustado, no necesitas ese elastano. Pero si os habéis fijado en las películas clásicas donde salían bailando de una forma
además muy bonita, algo que hoy en día ni se ve. Vestían con pantalones que no tenían 0%, que no tenían nada de elastano. Y no se les ve incómodos para nada, porque el corte estaba bien hecho, que para bailar necesitas un corte así relajado y puedes hacerlo y no necesitas nada de elastano. Pero es una concepción que hoy en día ya la gente es como, queremos elastano. Ya sabéis que el elastano, he hecho bastantes vídeos en contra de él, no solamente es porque da de sí, también es porque facilita la venta en tienda de, si no me encaja la talla, pues como al final ceden un poquito, nada más ponértelo, ya son más flexibles, ya te encajan y entonces facilitan la venta y la duración además es menor. Y por eso estoy tan en contra del elastano. En cualquier caso, dejadme vosotros en los comentarios si conocíais la historia y también qué opináis de los chinos de Dockers. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.